diciembre a las 18:30 y va a estar a mi cargo y se va a llamar Despertando a la Realidad, a la cual estáis todos invitados. Y bueno, para decir que para hoy tenemos precisamente una joven integrante de la rama, Miriam Martínez, hija de teósofos por padre y madre, y bueno, ella es activa en la Federación de Jóvenes Teósofos, es miembro de la comisión ejecutiva de la rama, y pues esta vez, bueno, ella trabaja en temas de es nutricionista, ha estudiado nutricionismo, y entonces supongo que va a nutrir nuestra alma con con unas buenas reflexiones. Que no engordan. Que no engordan, porque su tema, el tema de hoy es la práctica espiritual, los caminos del yoga. El yoga es una disciplina que está muy ligada a la teosofía, se podría decir que es una parte de la teosofía, y Miriam nos va a explorar los caminos los posibles caminos por los que transitar en el yoga. Entonces, Miriam, vamos a tener mucho gusto, muchas gracias por estar aquí, gracias a todos también, y te ruego, Miriam, entonces que tomes la palabra. Os voy a pedir que si esta conferencia se está grabando, se va a subir a YouTube. Si alguno no quiere que su imagen salga en YouTube, pues simplemente tiene que cerrar la cámara. Y cuando va a hablar Miriam, luego vamos a tener una sesión de preguntas, comentarios, aportes, etcétera. Y entonces ahí cuando uno habla, pues puede salir su imagen, y si no quiere que salga, pues cierra la cámara. Entonces, en cumplimiento de la ley de datos, estáis prevenidos. Bueno, pues entonces, bienvenidos a todos, muchas gracias por vuestra presencia, y Miriam, todo tuyo. Bueno, pues hola a todos, buenos días, tardes, depende de dónde estéis. Me sumo a los agradecimientos de Carlos por estar aquí y bueno, por tomaros este tiempo para escucharme. Naturalmente, todo lo que voy a decir son mis reflexiones y lo que yo he podido estudiar, y bueno, pues si no estáis de acuerdo con algo o luego en la sección de comentarios queréis añadir más, pues desde luego está más que bienvenido. Cuando empecé a preparar este tema del yoga, claro, quizás lo primero que viene a la mente es la práctica formal del yoga, ¿verdad? Las posturas y todo esto. Pero a medida que iba estudiando, bueno, pues he llegado a una serie de reflexiones y a ver que es un tema muy profundo, muy amplio, con lo cual con esta charla que voy a dar hoy solo pretendo hacer una vista de pájaro. Realmente no voy a poder meterme en materia mucho. Entonces vamos a compartir mi pantalla porque he preparado una presentación. A ver si soy capaz. ¿Por qué estás aquí? ¿Ah? El otro ordenador. ¿Lo veis bien? Ahora sí. Sí. Bueno, pues como iba diciendo, todo lo que se refiere al yoga es muy amplio. Pero quizás me gustaría empezar haciendo una reflexión. Y esta reflexión se centra
en el modelo de pensamiento que tenemos en Occidente comparándolo con Oriente. Especialmente en Occidente y sobre todo cuando el Imperio Romano cayó y se sucedió toda la Edad Media, la sociedad cambió mucho. Y esta sociedad en Occidente ha estado muy centrada, valga la redundancia, en los centrismos. Se empezó con el geocentrismo, la Tierra era el centro del universo, luego se pasó al holocentrismo y bueno, y luego se pasaron al helocentrismo entendiendo que la Tierra giraba alrededor del Sol, lo que, por cierto, como todos sabéis, a Galileo casi le cuesta, en fin, el viaje al más allá, gratis. Y bueno, pero no solamente hay estos centrismos, sino que quizás en el siglo XVI y a pesar de bueno, todos los avances que supusieron el Renacimiento, se sentó la base de esta frase que veis aquí, cogito ergo sum, enunciada por Descartes y que dice pienso, luego existo. Por lo tanto, el centro del ser, de nuestra existencia, es que pensamos. Y esto lo que nos indica es que siempre tiene que haber un centro, siempre tiene que haber un algo de lo que todo parte y en ese algo empieza todo, pero también se acaba todo. Lo cual no es incorrecto en sí, pero quizás en las doctrinas orientales se ha mantenido más, digamos, se han mantenido más intactas las enseñanzas. Y frente a los centrismos que nos propone Occidente, perdón, en Oriente tenemos la palabra inmanencia. Podríamos sentirnos tentados a decir impermanencia, pero no es exactamente lo mismo. Impermanencia nos indica que todas las formas están sujetas a un fin, pero lo que la inmanencia nos está diciendo es que más allá de todas las formas hay algo que existe per se. Esto es lo que, sobre todo en las doctrinas del taoísmo, se conoce como Wu Wei. Literalmente significa no acción, pero también se podría traducir como fluir. Bueno, vamos a ver un poquito más allá de esto. Claro, como venía diciendo, en Occidente tenemos esta forma de pensar de que hay un Dios y ahora en la época en la que vivimos, en la que no se cree en Dios en el sentido religioso del término, bueno, este Dios puede ser sustituido por cualquier otra cosa, sea placer, sea el conocimiento, lo que sea, pero un algo central de lo que todo tiene que venir y por lo tanto nosotros tenemos que ir a ese algo. Pero Blavatsky, en el proemio, como todos seguro que conocéis y seguro que muchos hasta os lo sabéis de memoria, nos dice: la que escribe estas líneas tiene a la vista un manuscrito arcaico. Hay en la primera página un disco de perfecta blancura, destacándose sobre un fondo de un negro intenso. En la página siguiente aparece el mismo disco, pero con un punto en el centro. El primero, como sabe el que se dedica a estos estudios, representa al cosmos en la eternidad. El punto en el disco indica la aurora de la diferenciación. El germen interno de donde se desarrollará el universo, en todo, el cosmos infinito y periódico. El único círculo es la unidad divina, de donde todo procede y a donde todo vuelve. Su circunferencia, símbolo forzosamente limitado por razón de la limitación de la mente humana, indica la presencia abstracta y siempre incognoscible. Su atributo único y absoluto, que es ello mismo movimiento eterno e incesante, es llamado esotéricamente el gran aliento. Bien, he utilizado lo que mencionaba antes como introducción a esto.
Y esta es la diferencia fundamental que tiene Oriente con Occidente. Oriente, y gracias a Blavatsky, y especialmente a la teosofía que nos ha hecho este puente entre Oriente y Occidente, entendemos que sí, efectivamente, hay una realidad única de la que todo proviene. Pero esta realidad única ni tiene principio ni tiene fin. Tiene principio en el sentido de que se manifiesta. Pero, por otro lado, no tiene principio en el sentido de que siempre está ahí, es inmanente, siempre presente. Y nos dice Blavatsky, es un círculo sin circunferencia realmente, pero esa circunferencia tenemos que dibujarla para que la mente humana la pueda comprender. Entonces, claro, esto nos puede hacer en cierta medida complicado entender qué es el yoga, porque entenderemos que el yoga tiene necesariamente un fin, tiene una finalidad, un objetivo, pero después de ese objetivo, ¿qué habrá? Y lo que se nos propone desde Oriente y con lo que mencionaba antes, con estas palabras, que son Wu Wei, es que siempre va a haber un horizonte más, siempre va a haber ni siquiera un nuevo objetivo, sino una nueva condición en la que el ser se va a expresar. Por lo tanto, toda expectativa, todo objetivo que podamos tener respecto a la práctica del yoga, aunque sea una muleta en ciertas etapas, va a llegar un momento en el que se pueda convertir en un impedimento. Porque aquello que haya que alcanzar se irá viendo en su justa medida y a cada momento que se vaya dando el siguiente paso. Pero siempre va a ser una eternidad por descubrir, una eternidad por manifestarse. Este movimiento de Wu Wei también es lo que podríamos conocer como la cualidad de Chitta, Chitta entendiendo la mente. Y en el taoísmo, Lao Tse, el autor del Tao Te Ching, entre otras obras muy importantes, nos dice: el gran Tao fluye por todas partes, hacia la izquierda y hacia la derecha. Todas las cosas dependen de él para existir, y él no las abandona. Él no pretende para sí su perfección, ama y nutre todas las cosas, pero no las señorea. Además, también conoceremos seguramente que dice Lao Tse y se dice en el taoísmo: el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Todo lo que puedas conocer o creas conocer no es la realidad. Y esta realidad está siempre cambiando y manifestándose. Bueno, vamos a seguir un poquito. Naturalmente, dentro del yoga, y aunque vamos a ver que no es una disciplina que venga puramente de la India, que es quizás que lo que tenemos más asumido, sí que resulta bastante útil para poder empezar a explicarlo. Entonces, en la tradición hindú va a haber dos tipos de enseñanzas: Shruti, que es lo escuchado, y Smriti, que es lo recordado. Entre todas ellas tendremos, como vemos aquí, los Yoga Sutras de Patanjali. Yo creo que son los más conocidos cuando se habla sobre yoga, pero también en otras enseñanzas, como son en los Upanishad y en los Vedas, también se va a hacer referencia a la práctica del yoga. Porque nuevamente el yoga no es simplemente la realización de ciertas posturas, sino que es toda una disciplina y toda una práctica que abarca múltiples aspectos del ser. Bien. El Bhagavad Gita no lo he puesto aquí porque está en un punto entre las dos enseñanzas, entre Shruti y Smriti. Por una parte se consideraría épica y entonces es lo que otros nos han dicho, pero por otra parte, dado que sobre todo en el Mahabharata
es Krishna el que está dándole la enseñanza a Arjuna y le está instruyendo, también se puede considerar como un texto principal. Bien, entonces, empezando con el yoga. Patanjali estructura los Yoga Sutras en 4 secciones, como veis aquí. Samadhi, que sería el objetivo del yoga. Sadhana, cómo llegamos al objetivo, la práctica. Los siddhis, que se referirá a las facultades o poderes psíquicos del hombre. Y Kaivalya, que significa liberación. De tal modo que yoga se entiende como la unión de nuestra alma humana con el alma universal. Y lo primero que nos dirá es en sánscrito, y esto está sacado de la ciencia del yoga de Taimi, que por cierto, ¡ay, que se me va! La ciencia del yoga de Taimi, que es un libro muy bueno, es realmente un tratado muy recomendable. Bueno, pues nos dirá, para entender lo que es el yoga tenemos que entender estas 4 palabras. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Yoga, nos dice, viene de la raíz yu, que significa unión. Chitta, como hemos dicho antes, se refiere a la mente. Vritti son las modificaciones, las cualidades de la mente, digámoslo así. Y Nirodha será la inhibición. Por lo tanto, como dice aquí en el sutra número 2, el yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Mediante la inhibición de las modificaciones de la mente, el aspirante consigue samadhi, un estado de liberación también llamado kaivalya. Pero claro, no iba a ser todo tan fácil. Pero antes de eso, vamos a ver... ¡Uy! Se me vuelve ahí. Lo que dice Taimi frente a la ciencia del yoga es justamente lo que estaba mencionando ahora. Dice, cuando se practica yoga y la conciencia empieza a funcionar en los planos internos más sutiles, el desenvolvimiento se acelera en grado notable y las fronteras del conocimiento se ensanchan súbitamente a cada etapa sucesiva de samadhi. Cuando se alcanza a Kaivalya, tiene lugar una tremenda expansión de conciencia. Incluso después de esto, el desenvolvimiento de la conciencia prosigue y debe ir acompañado de una correspondiente expansión de conocimiento. Bien, quizás aquí lo que primero llama la atención es que habla de cada etapa sucesiva de samadhi. En este mismo libro nos indicará que hay diferentes estados de samadhi, desde los más tenues y que duran muy poquito hasta estados más largos. Con lo cual, esto refuerza un poco la idea que mencionábamos anteriormente de que no hay realmente un objetivo último y único en un sentido estricto, puesto que cada etapa capacita para la etapa posterior. Aquí no lo he incluido, pero sí que va a hablar de un límite, y este límite lo va a llamar Isvara, que se correspondería con la manifestación. Obviamente, toda cosa manifestada, incluyéndonos nosotros mismos, hay un círculo que no puede pasar, y esto también lo dice Blavatsky en el proemio de la doctrina secreta. Se refiere exactamente al círculo no se pasa. Con lo cual, bueno, sí, podríamos decir que hay un cierto límite, pero desde luego para que lleguemos a ese límite todavía nos queda mucha transformación. Bien, cuando los Yoga Sutras de Patanjali se refieren a las modificaciones de la mente, lo que nos está diciendo es que vamos a ir superando o trascendiendo ciertos estados mentales. Y veremos que hay un tipo de yoga llamado Laya Yoga,
en el que mediante una serie de ciertas prácticas, entre las que se van a incluir la concentración, la meditación y la contemplación, uno va llegando a estos estados mentales. Se llama Laya en referencia a cuando en la doctrina secreta se habla de los puntos Laya. Según lo que dice, y esto también está incluido en este libro, en la ciencia del yoga de Taimi, cuando se llega a un cierto estado mental, la transformación de la mente tiene que necesariamente pasar por este punto Laya, que obviamente yo no os puedo contar cómo es, pero se entiende que es un cierto estado de vacío en el que ocurre una transformación de la consciencia para pasar a otro estado. Para llegar a esos estados se tendrán que superar, como decía, lo que llama Patanjali, las modificaciones de la mente, que son simplemente las causas del sufrimiento, que en este caso se llamarán klesas, y se dividen en 5 principalmente, aunque según la tradición puede haber más o menos, depende de la religión a la que nos estemos refiriendo. Estas 5 klesas son avidya, ignorancia, asmita, egoísmo, raga, atracción, desa, repulsión y avivesa, apego a las experiencias. No, se ha acabado de poner ahí. Un poco difícil controlar esto. No puedo. Bueno, vamos a dejarlo así. Bien, lo que se nos va a decir es que de las 5 klesas, avidya es la más importante, porque avidya representa el olvido de nuestra naturaleza divina, en el sentido de que, nuevamente, cuando estamos hablando de yoga, cuando estamos hablando de esta unión del alma humana con el alma universal, no nos estamos refiriendo a un objetivo que tengamos que alcanzar que esté fuera de nosotros, sino a la realización de lo que ya somos. Naturalmente, cuando estamos en un cuerpo físico, naturalmente inherente a la manifestación, se va a dar avidya, que es el olvido de la verdadera naturaleza. De avidya, entonces surgirá asmita, el egoísmo, porque si yo he olvidado mi propia naturaleza, entonces yo solo querré poseer para mí y para mis intereses las cosas que la mente en ese momento decida. Entonces, bueno, pues esto es importante. Claro, esta frase que vemos aquí nos dice: un klesa inactivo no es un klesa dominado, ni siquiera atenuado. Es un klesa que momentáneamente no tiene ocasión de manifestarse. Esto quizás os recuerde, por lo menos a mí me recuerda, cuando Blavatsky nos habla en La voz del silencio y nos dice que el peregrino tiene que tener con mucho cuidado, porque cuando va subiendo por la escalera del avance espiritual, que haya de tener mucho cuidado. No vaya a ser que el pie que se ha quedado en el barro en pasos atrás siga ahí y no se haya limpiado de ese barro, porque a medida que aumente y que vaya subiendo por los peldaños de la escalera, ese barro se va a endurecer y en algún estado de nuestro desarrollo espiritual nos va a dar muchos problemas. Incluso puede que haga que nos equivoquemos de camino. Y bueno, pues ya sabemos. Entonces, por esta razón, vamos a ver que el yoga tiene una serie de pasos, todos progresivos, y que los vamos a ir viendo. En general, y esto también se relaciona con los tipos de yoga que vamos a tener. En general, y siguiendo lo que nos comenta la Bhagavad Gita, hay 4 tipos fundamentales de yoga. El karma yoga, que es el yoga de la acción,
Bhakti Yoga, que es el yoga devocional, Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento, y Raja Yoga, que es del que voy a hablar a continuación. Podemos decir que hay muchos yogas, pero al final el yoga es uno en el sentido de que es la realización de la unidad. Pero digamos que en función de nuestras afinidades y de nuestras tendencias, tendremos más facilidad de seguir un cierto tipo de yoga u otro, aunque en algún momento todos se unen y veremos que en realidad son todos pasos concatenados. Bien, entonces como decía, vamos a seguir con el Raja Yoga. El Raja Yoga sigue los aforismos de Patanjali y nos va a proponer 8 etapas. Las 4 o 5 primeras son referentes a la moderación y al control de los sentidos físicos. Y las últimas 3 son, bueno, en realidad más referentes a la disciplina mental. Raja, como sabéis, rajas se traduce también como mente y junto a tamas y sattva son las 3 gunas o las 3 cualidades de la mente. Y se nos dice que para lograr el yoga, la unión, hemos de ser capaces de eliminar el deseo por las gunas. Esto es lo que se nos dice tal cual en la Bhagavad Gita. Pero independientemente del tipo de yoga del que vayamos a hablar, sea Raja Yoga, sea Bhakti Yoga, sea Jnana Yoga o Laya Yoga, del que hablaba hace un momento, o incluso otros que vamos a mencionar, siempre todos nos avisan encarecidamente que hemos de comenzar con la práctica del Kriya Yoga. El Kriya Yoga, digamos que son toda esa serie de prácticas, incluyendo la no violencia, ahimsa, desapego, vairagya, entre otras, para limpiar los canales energéticos. Lo que hablábamos de no tener barro en los pies a medida que vamos subiendo por la escalera espiritual. Porque mediante estas prácticas es como con seguridad podremos ir avanzando. Bien, yama se entiende como moderación, pero no moderación en el sentido de represión, sino moderación en el sentido de saber qué es lo correcto, lo justo, lo necesario en cada momento. Y esto también nos recuerda mucho a cuando Krishnamurti, en A los pies del maestro, nos habla de las condiciones que debe tener un aspirante. Porque al final, a los pies del maestro, son una serie de indicaciones que nos están preparando para el cambio. A esto también hace referencia Niyama, control de sí mismo. Asana sería lo que tradicionalmente entendemos por yoga, que son las posturas, y que forman parte de la disciplina del Hatha Yoga. Aunque naturalmente el Hatha Yoga no consiste exclusivamente en prácticas y en posturas. Y esto es una cosa que Blavatsky dice mucho, porque hace años, y bueno, imagino que en su época también, el Hatha Yoga se puso muy de moda. Y en el Hatha Yoga se incluyen una serie de prácticas para despertar la Kundalini, aunque ahora incluso tiene su propio yoga, la Kundalini. Y naturalmente no es que esto sea malo o bueno, simplemente es que al despertar energías universales muy potentes, si uno no está preparado porque no ha realizado estas etapas previas de Kriya Yoga, puede desembocar en muchos problemas. Pero en cualquier caso, lo que nos dicen los escritores teosóficos es que de por sí solo las prácticas físicas no son capaces en la mayoría de los casos de despertar las energías universales de la Kundalini. El siguiente paso del que se nos habla es de las pranayamas de la respiración. Siguiente será pratyahara, los siguientes serán dharana, concentración, dhyana, meditación, y samadhi, que es la contemplación. Otros tipos de yoga incluirán, por ejemplo, las prácticas del Tantra Yoga, que también es muy común estos días.
El Tantra, según lo que he leído, viene tanto de la tradición de la India como de la tradición del budismo. Y hay muchos caminos. Lo que tratan es mediante los sentidos, con lo cual quizás se enmarcaría dentro de Pratyahara, lograr esta unión. El problema es que el mundo de los sentidos, todo el mundo astral, es sumamente atractivo y es muy fácil no ser capaz de resistirse y por lo tanto caer en la oscuridad. Otra cosa que también Blavatsky nos indica muy bien en Lago del Silencio cuando nos habla del segundo destino, ¿verdad? Claro, uno podría entender que para lograr el yoga tiene que ser un camino de esfuerzo, de sufrimiento, porque hay que domar al cuerpo, hay que domar a las emociones, hay que domar a las tendencias de la mente. Pero en la tradición hindú se nos dice que el yoga se logra mediante Sat Chit Ananda. Sat representaría el ser, Chit la consciencia y Ananda la bienaventuranza. De tal modo que no tiene que ser un esfuerzo, sino que este trabajo que hacemos de realización en nosotros mismos ha de ser algo placentero, no en el sentido del placer de los sentidos físicos, sino que mediante la realización de nuestro trabajo, que es de lo que nos habla el Karma Yoga, de las acciones, se desarrolle, simplemente se manifieste la felicidad y la bienaventuranza que es natural al ser. Porque Sat Chit Ananda se nos dice que son las tres cualidades inherentes a todo ser. Entonces no ha de ser un camino de sufrimiento, sino que simplemente uno puede realizar un yoga lavando los platos, no tiene por qué sentarse a meditar o hacer posturas muy complicadas. Entonces, la acción, Karma Yoga, de algún modo se está uniendo con Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, cuando amamos y somos felices realizando nuestro trabajo. Y obviamente, por medio del conocimiento y una cierta disciplina mental, vamos avanzando en el camino, que como digo, no tiene un fin, sino que es amplio, amplio y amplio. Bueno, he hablado sobre los Yoga Sutras, pero en los Upanishads también tenemos esta información. En el Isa Upanishad, que según los comentarios que he leído de Aurobindo, nos habla fundamentalmente de avidya, que traduciríamos por egoísmo, la pérdida de la conexión con nuestra naturaleza divina y cómo mediante vidya podemos transformar esto y lograr la unión, el yoga. Entonces, simplemente por comentar uno de los Isas Upanishad, tenemos el primero que nos dice: todo esto es para habitación, vestiduras o el cuerpo de manifestación que tenga en ese momento la realidad o Isvara, que es como se le llama en la India el Señor de los cristianos, cualquiera sea el universo individual del movimiento en el desplazamiento universal. Por eso, en la medida que renuncies, disfrutarás. No codicies ninguna posesión humana. Nuevamente se nos hace referencia a esta cualidad, a Ananda. Disfruta lo que estás haciendo. Y entonces lo que nos dice Aurobindo es esto. Vivir es existir en el mundo, pero cambiar los términos de la muerte por los términos de la inmortalidad. Tener la libertad y la paz del no nacimiento simultáneamente con la actividad del nacimiento. Que, volviendo a lo que hablábamos en el principio, cuando hablábamos de esa inmanencia que está en todo, pero que solamente la podemos ver cuando está en acción, el yoga trata de llegar a esto también, que es otra forma de describir estos puntos laya, de los que, como digo antes, hablaba Taimu cuando dice que son las transformaciones de la mente que se logran con el yoga. Y Aurobindo también nos va a decir esto de la acción correcta,
nos dirá, el Brahman activo se realiza en el mundo mediante el trabajo. Y el hombre asimismo logra en el cuerpo la autorrealización mediante la acción. No puede actuar de otra forma, pues incluso su inercia obra y produce efectos en el movimiento cósmico. Carmelo. Y nos dirá, unidad y multiplicidad son representaciones de Chit en la libre y omnicreadora autosapiencia del absoluto. Chit no es solo poder de conocimiento, sino también voluntad expresiva, no solo visión receptiva, sino representación formativa. La creación no consiste en hacer algo de la nada o una cosa de la otra, sino que es una autoproyección de Brahman dentro de las condiciones del espacio y tiempo. Chit-tapas, así, es energía pura de la consciencia, libre en su quietud o en su acción, opuesta a las embarazadas energías dinámicas de prana, que al alimentarse están dependientes y limitadas por su sustento. Prana, junto a Kundalini, es otra de las tres energías fundamentales del universo, los tres fuegos. Cuando se refieren estos términos a prana, se refiere porque digamos que prana toma del plano de existencia en el que está la cualidad de esa energía. Aquí no lo incluye, pero el término al que nos referiríamos como energía más universal, menos plastificada por las condiciones de la materia es jiva. De ahí el término jiva. Bien, y habiendo visto un poco la tradición hindú, vamos a hablar brevemente de la tradición budista. Porque, insisto, aunque el yoga lo tengamos entendido como asociamos a la India, en realidad está presente en todas las religiones. Bien, Patanjali nos hablaba de 5 klesas y Buda nos habla de las 4 nobles verdades, que serían la verdad del sufrimiento, ¿por qué sufres? La causa del sufrimiento, ¿cómo dejo de sufrir? Hay un camino que aparta del sufrimiento. Y esto se relaciona con el noble octuple sendero, que son los pasos, digamos, los yogas para alcanzar el fin del sufrimiento, que también se traduce como iluminación. Y son los que pues veis aquí. Recta palabra, recta acción, rectos medios de vida, recto esfuerzo, recta atención, recta concentración y recta comprensión. Así nos libraríamos de la rueda de sufrimiento, que en la tradición budista se llama samsara, o los ciclos de encarnaciones, que también se conoce como karma, porque karma al final es la rueda de la acción. No es única, dentro de los textos fundamentales del budismo encontramos también el Dhammapada, también conocido como el Sendero de la Ley. Y aquí se refiere más a cuando veíamos en el Raja Yoga los 3 últimos aspectos, dharana, concentración, dhyana, meditación, y samadhi, contemplación, se hace referencia a estos y nos dice que vigilemos, que también es lo que nos dice la base cuando dice vigila incesantemente, no vaya a ser que... Bien, bueno, nos dice, la vigilancia es la senda de la inmortalidad, la negligencia es la senda de la muerte. Aquellos que están vigilantes nunca mueren. Aquellos que no están vigilantes ya están como muertos. Naturalmente, este camino no se puede forzar. No por querer ir más rápido, uno va más rápido. En castellano se dice sí, a quien madruga Dios le ayuda, pero no por madrugar, no por mucho madrugar va a amanecer más temprano. Entonces, pasito a pasito, ¿verdad? Y Anibesan, en la sabiduría de los Upanishads, nos dice,
Nunca debemos concentrarnos hasta el punto de generar una sensación de embotamiento o pesadez. Estas son señales de peligro que nos da la naturaleza e indican que estamos intentando cambiar la disposición de la materia más rápidamente de lo que es posible sin afectar a la salud. Por lo tanto, esta vigilancia nuevamente ha de ser sin expectativa. Es una observación que tampoco es pasiva, es simplemente una observación no apegada a los resultados de las diferentes acciones. Si el sendero de la ley se refería más a las rectas acciones, el Narada Bhakti Sutra se refiere más a la cualidad de la devoción. Y nos dirá que la devoción no es un arrebato emocional, sino, como dice aquí, que es renunciación. Renunciación, pero siguiendo a Ananda, la felicidad plena. Y en cierto modo, esto unifica a los demás yogas, a los 4 principales yogas de los que he hablado antes. Pero el supremo y divino amor descrito antes es algo más que karma, acción, jnana, conocimiento y yoga, puesto que es el resultado de todos ellos. Y ahora os quería compartir este texto porque es muy bonito y nos habla del desapego y de esta cualidad inherente que es Ananda. Como sabéis, Sananda era el discípulo más querido de Buda, pero es que además cuando reflexionamos en el término, Ananda es la felicidad. Y entonces, voy a resumirlo un poco, dice: el bendito, acompañado por una gran congregación de sacerdotes, se acercó al banco más alejado del río y habiendo llegado se dirigió al venerable Ananda. Ten la bondad, Ananda, de tenerme una cama con la cabecera al norte, en medio de 2 árboles gemelos. Estoy cansado, Ananda, y quisiera recostarme. Sí, reverendo señor, dijo el venerable Ananda al bendito, y tendió la cama con la cabecera al norte, en medio de 2 árboles gemelos. Y entonces, cuando llegó el momento del Buda de partir, se dirige a los sacerdotes y les dice: y ahora, oh sacerdotes, me aparto de vosotros. Todos los constituyentes del ser son transitorios. Trabajad con diligencia en vuestra salvación. Y estas fueron las últimas palabras del Tat. Y luego proseguirá, esto no lo voy a leer, pero bueno, luego os pasaré el vídeo por si queréis ver. Lo que nos va a decir es que el nirvana, la liberación, Kaivalya, no es un estado único, sino un poco lo que he ido repitiendo todo este tiempo, que os debo de tener ya aburridos, es que son etapas. Incluso aunque nos parezca la iluminación espiritual, bueno, pues hay más. Y con esto me gustaría también brevemente, pues, como hemos mencionado, la tradición india, la tradición budista, brevemente la tradición cristiana. Quizás en la tradición cristiana es el aspecto de bhakti, de devoción, el que más se ve. Y esto es especialmente evidente cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, cuando sabe que la han vendido y que bueno, pues, le van a matar. Y entonces es aquí cuando dice esas palabras que seguro que todos alguna vez hemos oído en la vida, que dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Incluso lo que más queremos, se nos dice que tenemos que renunciar a ello. Pero esta renuncia nuevamente no es un sufrimiento, sino una puerta a la liberación. En el sentido de que, ¿por qué vamos a conformarnos con un amor o con satisfacer en ese momento el objeto de nuestro amor, cuando el amor que podemos experimentar es un amor mucho más amplio, es un amor que no es que no tenga límites, porque tenemos límites, pero un amor todo abarcante y que nos va a dar mucha más felicidad. Esto también es lo que se ve en los arrebatos, bueno, los arrebatos, cuando Santa Teresa de Jesús tenía estos arrebatos místicos, bueno, pues lo que decía Santa Teresa de Jesús. Y lo último que quería mencionar es el Agni Yoga, también conocido como el yoga de síntesis. La sociedad del Agni Yoga fue fundada durante los años 20-30 por un matrimonio de teósofos, Elena Roerich, que escribía, y Nicola Roerich, que pintaba. Y bueno, el Agni Yoga se llama yoga de síntesis porque, trascendiendo el aspecto de Bhakti, unificando todos los yogas y a su vez los tres fuegos, hasta ahora habíamos mencionado la Kundalini, el prana, pero hay uno más, que es el Fokat o el Agni. Pues mediante lo que ellos llaman el centro magnético, el magnetismo del corazón, se trascienden estos fuegos y entonces se alcanza una visión muy amplia. Pero bueno, más que decíroslo, vamos a verlo con algún cuadro y alguno de los textos. A mí especialmente me gusta mucho este cuadro, de hecho lo tengo en mi habitación, porque me parece muy gráfico y está diciendo muchas cosas. Lo primero que tenemos es un hombre, un guerrero, que está subido a un caballo. Como sabemos, el caballo normalmente, en todas las tradiciones esotéricas, representa al cuerpo, las pasiones. Y el guerrero representa a la voluntad del alma que tiene que ir en búsqueda de la princesa o de la novia que vemos abajo, entendiéndose que la novia son los aspectos superiores del alma. Y este mito del caballero, el caballo que va en búsqueda de la princesa, lo hemos oído muchas veces. Y este es el significado esotérico que tiene. También, cuando hablamos del guerrero, podríamos incluso asemejarlo a Arjuna cuando está presto a la batalla. Y si ahora nos fijamos en la novia está toda vestida de blanco y lleva una llama, que no sé si se aprecia, entre las manos. Pero no está solo eso, sino que luego vemos una puerta que está cerrada. Y bueno, viendo simplemente a lo amplio la imagen, nos estamos dando cuenta de que es una sucesión y que esa puerta que se va a abrir, y como siempre se nos dice en la tradición, las puertas se abren desde dentro y hacia adentro, pues quizás nos esté indicando este aspecto de yoga. Y entonces en uno de los textos que nos habla, y el texto dice así, este texto se llama Signos del Agni Yoga. Todos estos escritos, toda la obra del Agni Yoga, se está disponible en unos cuantos idiomas en la página web que se llama la Sociedad del Agni Yoga. Así que si luego queréis echarle un vistazo, bueno, ahí está. Bueno, pues entonces dice, el yoga, puente supremo hacia el logro cósmico, ha existido en todas las épocas. Toda enseñanza abarca su propio yoga, aplicable al paso de la evolución. Los yogas no se contradicen entre sí.
como ramas de un árbol, esparcen su sombra y refrescan al viajero exhausto por el calor. Recobradas sus fuerzas, el viajero continúa su camino. No toma nada que no le pertenezca, ni se desvía de su esfuerzo. Adopta la benevolencia manifestada del espacio. Libera las fuerzas predestinadas. Domina sus pertenencias simples. No rechacemos las fuerzas. No rechacemos las fuerzas del yoga. Carguémoslas a cambio, como luz hacia el ocaso de la labor sin realizar. Por el futuro nos levantamos de nuestro sueño. Por el futuro renovamos nuestras vestimentas. Por el futuro nos alentamos. Por el futuro nos esforzamos por nuestros pensamientos. Por el futuro cobramos fuerza. En primer lugar, aplicaremos los consejos de la vida, Kriya Yoga, etapas previas. Luego, pronunciaremos el nombre del yoga en el tiempo que se acerca. Oiremos los pasos en progreso del elemento del fuego, pero ya estaremos preparados para dominar las ondulaciones de la flama. Por lo tanto, aclamemos el yoga del pasado, el Raja Yoga, y afirmemos el del futuro, el Agni Yoga. Cuando se refiere a dominar las ondulaciones de la llama, bueno, se refiere a estos tres fuegos que antes mencionaba. Este círculo rojo con los tres puntos es la bandera de la paz de los Roel, y es el símbolo de Agni Yoga sí. Y aunque no estoy segura de si estos tres puntos se refieren a estas tres fuerzas, bueno, pues se podría hacer una cierta semejanza. Si no recuerdo mal, por lo que he visto que los significados que le dan a la bandera de la paz se refieren a los términos de paz, voluntad y cultura. Y bueno, la verdad que creo que he hablado mucho y estoy segura de que os he aburrido. Entonces, si queréis, si no estáis muy cansados, bueno, voy a dejar de compartir pantalla y me gustaría, bueno, que acabásemos con una pequeña práctica de relajación o de concentración, si estáis de acuerdo. Una muy cortita. Entonces, si queréis, podemos cerrar los ojos, bueno, estéis cómodos. Y vamos a comenzar con 3 respiraciones profundas. Inspiramos, expiramos. Nuestro propio tiempo. Y poco a poco, mientras vamos respirando, vamos a intentar escuchar, sin intentar cambiar nada, cómo estamos respirando. Si respiramos muy rápido, despacio, pero no vamos a intentar cambiar. Nos sentamos cómodos, vamos
intentar escuchar los latidos del corazón. Vamos a intentar fijarnos si hay alguna parte del cuerpo que tenga alguna molestia. Cuello, los hombros. Y vamos a ir poco a poco repasando todo. Y ahora, si no hay ninguna molestia, si hay molestias, simplemente vamos a observar. Si nos sentimos cómodos con ello, cuando inspiremos y sintamos esa molestia, vamos a hacerlo consciente. Y cuando expiremos, vamos a hacerlo que inspire, consciente, todo, todos los pensamientos que puedan venir, los rechazo, los acepto. Solo los observo. Se abre hacia los rayos del sol. Yo acepto abrirme a mi ser superior, iluminando mi mente, mi corazón, mi cuerpo. Y traigo esa presencia para que me acompañe y me brinde paz a mí y a todos los que me rodean.
Cuando nos sintamos cómodos, podemos volver a centrar nuestra conciencia en los ritmos del corazón. Nuevamente a nuestra respiración. Nuestra respiración. Y si queremos, podemos mover los dedos, los hombros, el cuello. Cuando lo sintamos, podemos abrir los ojos. Muchas gracias a todos. Creo que os he aburrido soberanamente. Pero bueno, si tenéis algo que comentar o alguna pregunta o lo que queráis, pues. Bueno, gracias Miriam por tu exposición. Y como acabas de decir, si alguno tiene una pregunta o quiere hacer alguna contribución, pues puede levantar la mano del Zoom y le damos paso. Bueno, parece que aquí ahora se animaron. A ver, Sara, adelante. Abre tu micrófono. Bueno, Miriam, muchísimas gracias. Nos has descubierto, por lo menos a mí, un mundo casi desconocido, porque aunque estemos, no sé, estemos interesados en el tema y hayamos escuchado sobre el yoga, pero la verdad es que la visión tuya ha sido muy personal. Me ha gustado mucho. Preguntas tendría muchas para hacerte, porque hay cosas que requieren pues una cercanía para estar hablando sobre tantas cosas que se descubren en esta charla. Pero solo te voy a preguntar por la última, por el yoga de síntesis. ¿Crees que el yoga de síntesis puede ser el de la nueva era, el de la época que estamos entrando? Lo digo porque lo has nombrado al final y aunque conozco un poquito de los Roerich, pero siempre me ha parecido muy poético y quizá porque cada uno tenemos un temperamento y una inclinación, quizá también, como tú has comentado en algún momento, nos sintamos más receptivos hacia un tipo de yoga que hacia otro, por decirlo
de alguna manera. Bueno, pues nada, si nos puedes decir un poquito más sobre el yoga de síntesis. Sí, bueno, como decía, el Agni Yoga es un yoga que empieza, realmente se crea antes de la Segunda Guerra Mundial, pero es verdad que hasta ahora no se conocía mucho y de hecho eh, se sigue sin conocer. Sí que pienso que es lo que se llama ahora nueva era, que bueno, en realidad es un nuevo paradigma de conciencia, un nuevo paradigma de pensamiento. A lo largo de las diferentes épocas de la humanidad, de las diferentes etapas, digamos que hay un cierto paradigma, un cierto modelo de pensar. Y quizás ahora, en el siglo XXI, en el que estamos, con todos los avances de Internet y que cada vez vivimos en un mundo más interconectado, más globalizado, con por supuesto los posibles problemas que eso pueda tener, pues también se nos abre una perspectiva mucho más amplia, no centrada en las religiones, sino en ese aspecto fundamental y en cierto modo, en la unión de todas ellas. Y esto yo creo que es un poco lo que dice la gente. Por supuesto, es un yoga muy avanzado. Yo también. Muy bien, gracias. Carmen, tienes la palabra. Sí, bueno, primero felicitar a Miriam por el gran caudal de información que nos ha dado hoy. Muy bien. Y preguntarte, a ver, ¿cuál es tu opinión respecto a cómo en la actualidad se ve este yoga a nivel global? No digo porque hay mucho hatha yoga, hay por ahí otras escuelas que hay que despertar el kundalini. ¿Cómo ves tú esto ¿es factible no hacer una deformación de todo esto, quitar esa New Age extraña que está flotando siempre en la atmósfera? No sé, a ver, ¿qué piensas tú? Bueno, yo creo que como en todas las religiones, en todas las tradiciones, lamentablemente, muchas de ellas, y es una cosa que creo especialmente vemos con el cristianismo, las verdades esenciales se transforman en dogmas. En ese sentido, creo que en Oriente se mantiene un poco más la pureza, si se puede llamar así. Y el yoga realmente ha decaído en esto. Quizás porque, y sobre todo hablo de Occidente, yo de Oriente no puedo hablar porque no está y no lo conozco, claro. Vivimos en una sociedad que ha perdido muchos valores éticos que nos proporcionaba la religión. No digo que fuesen buenos o malos, pero proporcionaba unas ciertas reglas de conducta. Entonces, la cuestión es que el yoga ahora se ve como una práctica que nos va a proporcionar un bienestar, que es, digamos, creo que la contrapartida que tiene todo esto de la New Age. Hago cosas espirituales porque me siento bien, que hasta cierto momento está bien, ¿no? Pero hay algo más, tiene que haber una ética fundamental. Y como digo, esto es lo que está pasando y esto ocurre porque no hay un cierto valor de fondo, no hay realmente una aspiración espiritual. Si es evitable o no. Bueno, las aspirantes espirituales creo que brillamos por no ser demasiados. Entonces, no creo que en sí la práctica degenere, pero para que una persona vaya del bienestar que me produce ir a clase de yoga una vez a la semana, tendrá que haber en él o en ella un cierto, una chispa que le despierte a buscar más. Y lo mismo ocurre para los profesores o instructores de yoga. No sé si te he respondido o me he enrollado mucho con la respuesta. No, es más que nada es la reflexión que tú has hecho, ¿no? Que
que lamentablemente estas doctrinas tan elevadas, porque todas las religiones absolutamente han dado un mensaje maravilloso a la humanidad y se fueron deformando. Hace, no sé si fue hoy o ayer que vi un monje budista drogado roba un coche y escapa y es apresado por la policía. Entonces, vamos a ver, este es una historia que está en el ser humano, no en las religiones. El ser humano es el que empequeñece todo lo que puede ser espiritual. Entonces es un poco esa reflexión de que lo que tú decías, ¿no? Que no solamente basta ir una vez a la semana al yoga y ya con eso me trago la píldora de la semana, ya soy más espiritual, pero después sigo haciendo mis tropelías. Y entonces ahí no se consigue nada. Lo que tú has expuesto hoy es un camino, un sendero para aquel que realmente quiera exponerse a esa vida espiritual, ¿no? A unir lo que tú decías, el alma individual con el alma universal. Me ha encantado tu conferencia, Miriam. Muchas gracias. Bueno, yo quería decir algo en relación con el Raya Yoga, que creo que a veces no se comprende muy bien qué es el Raya Yoga, porque sabemos que hay modas y que hay cosas que pasan, van y vienen y todo, pero el Raja Yoga significa yoga real, y es un yoga de síntesis justamente, porque no impone, primero, no está basado en ninguna religión, ni en ninguna tradición relacionado con el hinduismo o con nada, sino utiliza filosofías de la India, la Sankhya, pero no está basado en ninguna actividad religiosa. Es absolutamente universal porque lo que habla es precisamente del control de la mente, más que del control de la mente es de la plenitud de la mente. Porque el control de la mente al final produce un fracaso, porque una parte de la mente quiere controlar a otra parte y eso origina una tensión y origina un conflicto y finalmente hace que el individuo no pueda sentir esa plenitud. Y entonces es interesante que cualquiera de los caminos del yoga, tanto el bhakti como el de la devoción, como el jnana, el del conocimiento, como el karma yoga, el de la acción, que por otra parte no son caminos separados, porque siempre estamos pensando, conociendo, sintiendo, amando y también actuando. Entonces son caminos que están presentes en la vida de cada uno, ¿no? Y el yoga, el Raja Yoga, lo que hace, lo que hizo Patanjali, porque Patanjali, el mérito de Patanjali fue ser alguien que hizo la síntesis, la sistematización de los pasos, pero que son pasos universales. Él habla, por ejemplo, de dhyana, la concentración, y cómo puedes hacer eso, o dharana, la concentración. ¿Y cómo puedes hacer eso? Pues de muchas maneras. Él explica algunas y él pone, o cuando habla, por ejemplo, de los yamas, de las cosas que se deben evitar, y de los niyamas, las cosas que sí se deben hacer, pues da unas ideas generales, pero luego hay una absoluta libertad para que cada uno pueda realmente asumir, entender lo que es y asumirlo. Entonces, creo yo que aunque hay, siempre hay innovaciones, y efectivamente lo que decía Carmen, lamentablemente si buscas ahora
Bueno, si buscas en yoga, hay innumerable cantidad de cursos, hasta he visto por ahí alguno que decía yoga femenino. Yoga femenino, ¿cómo es el yoga femenino? Y en el temario ponía respiración ovárica. Os lo digo en serio, no es broma. Respiración ovárica, madre mía, digo, esto se está haciendo cada vez más absurdo. Entonces hay una cantidad de cosas en fin, que hay que realmente lo que nos permite, como decías, Miriam, bien decías recién, la tecnología, internet, buscar, contrastar, investigar, etcétera, lo que nos hace es dedicarnos a lo esencial y buscar nos permite, si somos suficientemente despiertos, buscar esa esencia dentro del conocimiento y dentro de las escrituras y comentarios que hay, que por cierto los de Patanjali son muy sintéticos, hay que hacer uso, obviamente, porque era de su época y que Patanjali era un indio de Cachemira, del norte de la India, entonces hace uso profuso de las palabras sánscritas, hay que entender los conceptos. Pero bueno, hay muy buenos comentarios, los de Timely, y también hay algunos otros que están bastante bien. Y yo recomendaría un librito a todos aquellos que quieran introducirse en el yoga y no quieren estar tanto por digamos, las las cuestiones teóricas, que es el libro del Raya Yoga de Slater, que tiene inclusive algunas prácticas muy interesantes y prácticas muy sencillas, orientadas nada a estas de conseguir hacer respiraciones raras, no con la nariz y cosas así, sino realmente son buenas y bueno, pues creo que hay, en fin, que es para investigar, es para investigar muy a fondo y gracias Miriam por presentarnos esa relación con distintas religiones, porque todas las religiones efectivamente tienen o han tenido alguna práctica tendiente a lograr esta unión. Gracias a ti, Carlos. Los Vale. apuntes. Miguel, querías decir Sí, algo. creo que es en Luz en el Sendero, se nos dice, busca la senda. Y claro, llega un momento a lo largo de la vida espiritual que después de tanta diversidad de enseñanzas, de tantos contenidos, hay algo que específicamente nos atañe porque corresponde a la asunción de nuestro Dharma. Hay algo específico para cada uno. Esto no es café con leche para todos ni un producto de consumo en general. Cada uno tiene que encontrar esa línea interna que, por supuesto, ha de tener raíces anteriores y ha de tratar de desarrollarla. Entonces, el camino de esa búsqueda es de soledad, es un camino interno, pero si realmente enfocamos la conciencia en esa realidad que nos atañe, resulta que estamos abriendo los canales de la intuición. Y claro, como seres humanos venimos a experimentar y cometemos errores, pero hay algo más profundo que nos está marcando un norte. Y ese norte es lo que nuestro ser realmente ha venido a tratar de desarrollar. No, porque claro, no es cuestión de adoctrinar con grandes y muchos elementos, porque eso puede crear confusión. Yo siempre voy a despertar la conciencia hacia lo que es. Y cada uno es algo muy personal y muy íntimo, porque la realidad la podrá percibir a través de su trabajo interno y a través de ese autodescubrimiento. Y entonces ya está en la plataforma de despegue para hacer un trabajo en esa capacidad que se va desplegando en cada situación. Nada más, gracias.
Sí, pide la palabra, Carlos. Creo que está Emilce primero, o no sé si Emilce bajó la mano, No, la bajó, ¿no? no está levantada. Carlos, no se te oye, ¿eh? Cerrado el micrófono. Ha Ya, ya. cerrado el micrófono. Sí, perdón. Que decía que si Emilce Ahorita. antes había levantado la mano, no sé si la bajaste por cansancio o qué. Y sí, él también. ¿Sí? Perdón, la bajé Bueno, sí, porque sí. me parecía interrumpir ahí lo que estabas hablando vos. Pero coincido totalmente con lo que decías, porque creo que por lo menos acá en la Argentina el yoga se desvirtuó comercialmente. Entonces, como es una manera tal vez un poco fácil de obtener dinero, entonces todos son profesores de yoga, de meditación, profesores de Kundalini, y realmente algunos sabrán mucho y otros lo ven desde el punto de vista económico. Y en realidad el yoga no tiene nada que ver con todo eso. Después me parece maravilloso, a mí me gusta el yoga de Ruedich, además sé que tuvo muy buena relación con Elena Blavatsky, creo que estuvieron en un lugar que se llama Darjeeling, al norte de la India, o parte de la India, y me parece que el yoga de síntesis en realidad no por los nuevos movimientos, sino porque en realidad debemos nosotros ser una síntesis. Y el yoga nos ayuda a alinearnos. Tal vez es una manera de hacer una gimnasia más acorde o más centrada. No, me parece a mí que es una actividad no como un hatha yoga hecha donde estar horas en una postura, pero donde también nos equilibra las emociones. Eso simplemente quería decir. Gracias. Vale, muchas gracias. Sí, por favor. Sí, bueno, me gustó mucho, Miriam. Creo que, bueno, hablar de este tema en una hora es complicado, muy complicado. Em, pero quería hacer una pregunta, quería saber tu opinión sobre algo que hablaste, que era, que lo dicen muchos místicos, ¿no? Y lo dicen muchos seres que han recorrido este camino, ¿no? De la práctica de la meditación, de la yoga sin esfuerzo, cosa que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo eso lo veo como cuando uno aprende a tocar piano, ¿no? Una persona que tiene ciertas cualidades y es bueno tocando piano, cuando lo vemos tocando piano lo hace sin esfuerzo, lo hace de forma fluida, ¿no? Y pues la idea es prepararse para llegar a ese momento en que podamos tocar esas teclas de forma fluida, sin esfuerzo. Pero en los Yoga Sutras de Patanjali, en los primeros sutras, cuando habla de esta inhibición de las modificaciones en la mente que tú nos comentabas al principio, dice que se logra básicamente por dos cosas, ¿no? Habla de una práctica persistente, que eso se llama vyasa, y habla del desapego, que también lo comentaste tú. Esta práctica persistente, Taimi le llama esfuerzo. De hecho, la palabra inglés que Taimi usa es effort. Y traduciendo la palabra yajna en sánscrito, que es esfuerzo. Y la pregunta es esta, ¿cómo ves tú, cómo concilias estas dos ideas, ¿no? De este esfuerzo que se hace para lograr esta práctica persistente, ¿no? Y este estado en donde hay una práctica del yoga, de la meditación, ya sin esfuerzo. ¿Cómo lo concilias? Porque a veces cuando estamos comenzando en este proceso, como yo, que soy nueva en esto, nos cuesta, ¿sabes? Nos cuesta tener que meditar todos los días, sentarnos los días o leer algo todos los días, tener cierto ritmo, ¿no? A veces la pereza, ciertas cosas nos pega mucho y
y lograr una disciplina nos cuesta. Entonces, ¿cómo conciliarías tú estas dos cosas, ¿no? Este esfuerzo que Taini llama, ¿no? Esfuerzo para dirigirse a esta práctica persistente, esta vyasa, y la idea de llegar algún día a practicar el yoga sin esfuerzo. ¿Cómo lo ves tú? Gracias, Isi, me encanta tu pregunta, porque es cuando empecé a estudiar para dar esta charla, pues a mí me pasa lo mismo, la verdad. Hay días en los que a uno, bueno, o sea, ya no meditar, sino simplemente hacer ciertas cosas que sabes que tienes que hacer. Bueno, creo que lo voy a compartir con una experiencia que yo tuve que creo que es mejor. Hace un par de años yo me estaba preparando para hacer unas oposiciones que, bueno, para quien no lo sepa, son unos estudios muy fuertes. Y me pareció una tarea imposible, porque era mucho estudio, eran cosas que yo nunca había visto en mi vida y hacía algunos meses que no estudiaba, entonces no quería y tenía cosas que me apetecían hacer más. Y entonces una persona me dijo, la clave para superar cualquier oposición y cualquier cosa en la vida es disfrutar lo que haces. Y claro, yo me quedé un poco así como, pero ¿cómo voy a disfrutar si no me gusta? Si no quiero. Si esto es muy aburrido, no quiero hacerlo. No encuentro ningún incentivo. Y bueno, cuando las primeras veces me costaba mucho ponerme a la hora, pero lo que hacía era esta frase que dice Sócrates, solo sé que no sé nada. Iba con esa actitud de decir, mira, no lo sé si me gusta esto o no me gusta, simplemente voy a admitir que no sé nada y voy a ver qué pasa. Y esta es por lo menos lo que yo intento hacer cuando hago meditación o cuando hago cualquier cosa. No sé a dónde esto me va a llevar. Voy a intentar no vivir en la expectativa de lo que quiero que pase. Voy a dejar que las cosas sean. Obviamente que hay ciertas cosas que requieren esfuerzo, pero yo no lo llamaría tanto esfuerzo, sino en el sentido de que es tu recto deber y tienes que hacerlo. En castellano se dice mucho esta frase de a Dios lo de Dios y al César lo del César, ¿verdad? Pues bueno, ciertas actividades, pues hay que hacerlas y ya está, sin pensarlo. Y para otras, que son de una cualidad de la mente más abstracta, el hecho de forzarlas, pues, es que no van a salir. Entonces es la... Sí, no sé nada. Y bueno, me admito la posibilidad de no saber nada, por lo menos. Sí, sí. Es que esto es muy interesante. Yo creo que esto a veces se presta mucho a discusión, ¿no? Que es un esfuerzo y que es forzar, por ejemplo, ¿no? Porque uno dice que es un esfuerzo. Yo me puedo esforzar a, no sé, a levantarme y abrir una puerta. Eso es un esfuerzo. O sea, es una fuerza para una acción, pero eso es una cosa y quizás forzar es otra, ¿no? Y a lo mejor esto debe ser de forma más natural, no forzada. Pero bueno, gracias, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que es más una actitud. ¿Puedo hablar? Habla, Carmen. Bueno, no, lo que quería decir es que estoy de acuerdo con Miriam, que las cosas hay que hacerlas con gozo y con alegría y porque te producen, digamos, no un rechazo, sino porque estás haciendo lo que tienes que hacer. Y aquí entra un factor que es muy importante y no le damos importancia. ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Para qué?
¿Cuál es nuestro objetivo final? Si el objetivo es el logro de que yo sepa más, de que yo sea estupenda y más espiritual, vamos por el camino equivocado. Porque todo se debe hacer, y esto lo han dicho todos los líderes espirituales, porque nuestro objetivo, ¿cuál es? El ser mejores servidores de la humanidad. Punto. Ahí no hay ninguna duda. Si entramos en la variante de la ambición espiritual personal, tengamos por seguro que vamos a fracasar, porque estamos forzando una marcha que no es la correcta. Si yo logro el perfeccionamiento, no es para mí. Tenemos que olvidarnos de personalizarnos. Estamos haciendo un perfeccionamiento porque podemos llegar a ser mejores servidores de la humanidad. Si el objetivo no es ese, abandonemos el tema porque no nos conduce a nada. En todo caso, nos puede conducir al camino de los pratyeka. Buscar, pero hay que lograr ser seres purísimos. Entonces, ya cuando uno no es el objetivo final, cambia todo el panorama. Estoy haciendo no algo para mí. Yo sé que lo que haga yo va a beneficiar a los demás. ¿Cuántas veces repetimos que vivimos en una red, que estamos todos intercomunicados? No nos lo creemos, porque en última instancia dudamos de esto. Y al dudar pensamos que somos nosotros los que tenemos que hacer nuestra autoperfección y punto. Y no, es una actitud más abarcante. Lo hago, pero no es para mí. No es para mi beneficio. Yo podré llegar a ser un mejor canal para que estas energías se difundan a través mío, porque yo estoy en contacto con el universo. Entonces ahí cambia la perspectiva, ya no hay obligación, ya no hay que me tengo que levantar media hora antes, lavarme la cara y después ponerme a meditar. No existe eso, para nada, porque en realidad no lo estoy haciendo para mí. No sé si se entiende el concepto, pero esto está en la carta del Mahachohan, cuando él habla justamente de esto, y que la sociedad, y hay un montón de frases que lo dicen, etc. Pero este objetivo siempre se nos escapa, siempre se difumina, porque estamos tan centrados en nuestro ombligo que no vemos más allá de lo que somos nosotros. Nada más. Es difícil mentalizarse en esto, es muy difícil, porque siempre sale el yo pequeñito. Miguel, muy bien, Carmen, muchas gracias. Bien. Muy bien de acuerdo contigo. Pues, Miguel, quería decir algo, ¿no? Yo creo que hay que cualificarse tal y como nos dice a los pies del maestro, porque si somos mediocres, formamos manada, y si desarrollamos lo que es nuestro ser espiritual, podemos dar un fruto de mejor calidad para el servicio del plan de los maestros, que no es servir a la humanidad como vulgarmente lo podemos entender, sino servir al desarrollo del espíritu para que la humanidad pueda tener un norte claro, no todos hacia abajo, porque eso podemos caer en el error de que hay que igualar por abajo, ya somos más fraternales. No, lo que pasa es que somos manada ignorante y hay que ir hacia un discernimiento profundo para que el ser sea el que actúe, no que sea como
como una cosa política de que hay que hacer esto porque hay que hacerlo. No, no estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo en que hay que desarrollar lo mejor de nosotros mismos para ponerlo al servicio de los pies del maestro y que sea desde ahí donde venga la capacidad de intuición y la capacidad de servicio, que será un servicio genuino, no una mediocridad. Muy bien. Es decir, evitar, Miguel, evitar lo que Ortega y Gasset llamaba el hombre masa. Claro, pero es que eso está de moda, incluso en los grupos teosóficos. Ya. Muy bien, bueno. Hay que tener tanto cuidadito con todo eso, Pero hay que instruir para el desarrollo. pero hay que Instruir es una cosa y vivirlo, adoctrinar es otra. Y eso vivirlo. no es espiritual. Eso es cogerlo al servicio de lo más inferior. Y eso no es vivirlo, espiritual. principalmente vivirlo. La velocidad se demuestra andando en todo. Y hay andaduras que son muy cuestionables. Y vivirlo, que eso es muy importante. Sí. Pero Muy bien. los hechos es lo que vale. Los hechos reales y profundos. Ay, guerrero. Muy bien. Pues no sé si hay alguien más que quiera decir algo, que quiera compartir alguna idea o hacer alguna pregunta. Marta tenía la mano levantada, creo, Marta. ¿Quién? Sí está. Marta, Marta creo que levantó Ah, la no mano. la veo. No la Marta, veo. y otra chica también que está en un móvil, Samsung, No me sale el panel. está levantando la mano. Samsung. Yo soy Sí, Fátima. Fátima. Ah, vale. A ver. Pero creo que Marta estaba antes, ¿eh? Yo Sí, acabo de Bueno, levantar la Marta, mano ahora. adelante. ¿Dónde está Marta? Pero Marta se fue. Se fue, no la veo yo. A ver. Marta se fue. Y no he visto que levantaron la mano. Bueno, Sí, Fátima, Sí, lo levanté, adelante. pero en este caso seguro. Y un poco con lo que decía Sisi, bueno, con lo que estabas, la discusión ahora sobre el intercambio ahora sobre sobre el esfuerzo y el no esfuerzo, no sé, es que creo que yo, bueno, siento como que hay dos tipos, como que hay veces que hay un esfuerzo que realmente no hay que hacer, creo, porque creo que es cuando uno puede que está siendo en contra de quizá de tu naturaleza o sea, como que hay un esfuerzo que duele y que eso hay que escuchar y que no. Y luego hay otro que es la idea de nuestra pereza mental y todas estas cosas, que es el espejismo del esfuerzo y que eso al final uno, pues yo qué sé, un poco como lo de las oposiciones también, ¿no? Que al final dices, es que no me voy a plantear si lo quiero o no lo quiero hacer. Es que voy a, no sé, si ponte entendido, o sea, como voy a intentar que esta idea, o sea, ¿por qué tiene que ser aburrido? Sí, o sea, ¿por qué me tengo yo que decir no lo quiero hacer si ni siquiera sabes exactamente lo que va a ser? Quiero decir, que muchas veces, y luego también, bueno, pues con eso de por las mañanas, de todo ese tema, ¿no? Que al final hay un esfuerzo que merece la pena porque, o sea, que es una manera un poco de superar nuestras tendencias y nuestras perezas y nuestra naturaleza más pesada, y luego hay otros que creo que es ir en contra de. Entonces, bueno, no sé, solo esto. No sé si me he explicado. De a poquito, No, ¿no? muy bien. No se puede correr. Como decía Miriam, esto hay que ir de a poco. Carlos, que no se te escucha. Será cuestión de que abra el micrófono. Esa. Que si puedo decir algo en este tema del esfuerzo y no esfuerzo, evidentemente sí, hay algo que entender muy bien ahí. Creo que Miriam lo definió muy bien, esto de disfruta de lo que haces, y creo que es muy importante que cuando nos enfrentamos a algo que tenemos que hacer, ya sea un problema, una fatalidad o algo que nos asignaron, yo profesionalmente cuando trabajaba, pues
tuve que hacer de todo, desde temas de marketing, de temas de, inclusive de contabilidad. Imaginaos, contabilidad para un ingeniero, entender la lógica de la contabilidad y las convenciones, bueno. Pero resulta que, claro, aprendí mucho. ¿Por qué? Porque si logras vencer la resistencia inicial, decir, bueno, ¿por qué tengo que hacer esto? Decir, mira, tengo que hacer esto, pues vamos a aprender ya que estamos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que puedo obtener? ¿Qué es lo que puedo sacar de aquí? Y al final haces algo que realmente es útil. Y creo que ahí en el yoga, mmm, en el Raja Yoga hay una cosa que define Patanjali, que es Ishvara Pranidhana, la devoción a Ishvara, devoción al Señor. Pero no se entiende a un Señor externo, a un Dios o algo así, sino al propio ser interno. Devoción al propio ser interno. Cuando estamos en esa posición, eso no es esfuerzo. Eso es precisamente enfocarse hacia adentro y hacerlo de una manera que trates de hacerlo con contento, con el fluir, sacar lo mejor de ti mismo. Oye, a lo mejor aportas algo muy novedoso o tú descubres algo maravilloso. Entonces, estoy de acuerdo con lo que explicó Miriam en este sentido, que me pareció excelente y que creo que efectivamente es la cuestión. Disfruta de lo que haces. Los psicólogos nos dicen, hoy han descubierto, ¿no? Le llaman el estado de flujo. ¿El estado de flujo cuál es? Es un estado, una condición de la mente, de la psicología, de la mente y de las emociones y del cuerpo, en el cual estás haciendo algo y haces, no te parece que te estés esforzando, te resulta agradable, pierdes la noción del tiempo, eres creativo, no te sientes cansado, pero eso, cualquiera que lo ve de afuera le parece que se está esforzando mucho. Entonces, eso es lo que Krishnamurti decía también, el esfuerzo en estas cuestiones no vale para mucho. ¿Por qué? Porque al final eso implica un conflicto. Esto es parte también de la moral victoriana, ¿no? Que había, dice, oye, si te resulta difícil concentrarte, tú insiste e insiste. Y si te resulta difícil meditar, insiste. Pero resulta que, claro, eso no sirve para nada. Lo inteligente es decir, si te resulta difícil meditar, pues busca otra forma o busca qué es cuál es la dificultad, por qué no puedes hacerlo. O a lo mejor no tienes que sentarte en una silla, tienes que meditar caminando, dando un paseo. Y eso es eso es lo que creo que el yoga marca muy bien. Me parece, bueno, y nada, perdón por enrollarme. ¿Algún otro que quisiera decir algo? Y si no, pues vamos a terminar. Miriam, ¿quieres rematar algo? ¿Quieres decir algo? No, sé que, bueno, pues de verdad que espero no haberos aburrido porque sé que he presentado muchos conceptos y son muchas cosas. Simplemente quería dar una pizquita para que si hay algo que os llame más la atención, pues lo podáis descubrir por vosotros mismos, ¿no? Krishnamurti decía que la verdad es una tierra sin caminos, entonces, bueno, todos juntos vamos descubriendo el nuestro. Y ya está. Y que gracias por estar aquí, de verdad. Muy bien, muchas gracias a todos, gracias Miriam, gracias a todos y os invito a los que sois de Madrid o los que estáis viviendo en Madrid, porque aquí hay algunos que son de Madrid pero no viven en Madrid, viven muy lejos. Bueno, pues os recuerdo que entonces el lunes 12 de diciembre tenemos una charla coloquio presencial en el local de la Rama, Impermanencia y Cambio como Ley de Vida, que está a cargo de Sisi Rodríguez, y que el jueves 22 es del próximo mes, la próxima conferencia que tenemos por Zoom será Despertando la Realidad, que va a estar a mi cargo. Entonces estáis todos invitados, ya les enviaré las invitaciones y nuevamente muchísimas gracias a todos y gracias por vuestra colaboración.